Quiero que dejes un mensaje a esa persona que quiere entrenar y no se decide ¿no? a apuntarse a un gimnasio. La única recomendación que daría es que... Buenos días, hoy estamos en Ciudad Real, en el centro de Javier Ortiz. Hoy empieza el tour de formación que empieza por toda España y quiero que me acompañes. ¿Me sigues? Buenos días, hoy estamos con Javi. Buenos días. Javi, yo me pongo en situación y entonces entramos por la puerta, viene una persona aquí a entrar contigo y ¿qué pasa? Bueno, aquí lo que hacemos en Rendimiento y Salud, como dices, nada más llegar una persona por la puerta a pedir información, lo que hacemos es agendarle una cita, porque nos gusta siempre poder trabajar con ellos desde el primer momento de manera individualizada. Entonces no es, venga, te doy los horarios rápidos y los precios rápidos, sino que acordamos un momento en el que nos venga bien a los dos, nos sentamos en el despacho, dedicamos 15 o 20 minutos y le hacemos un cuestionario amplio, donde le hacemos varias preguntas. Pues cómo nos has conocido, si tienes patologías, qué objetivos tienes... Pero a ver, sí. porque esto es un cambio de paradigma, ¿no? Porque lo primero que puede preguntar la gente que está ahí diciendo, pero 15, 20 minutos, 30, no cobras nada por eso, pierdes tiempo. ¿Cómo lo enfocas tú de tu mente? Claro, al final es como una inversión de tiempo, porque entendemos que es muchísimo más productivo para un cierre de ventas el que nos sentemos y le expliquemos muy bien de manera detallada a qué nos dedicamos y en qué podemos ayudar a esa persona. Entonces nosotros lo consideramos como una inversión de tiempo, porque creemos que dedicar esos 15 o 20 minutos, que algún día serán 10 y otro día serán 30, es muchísimo más productivo que cuando viene alguien y le damos una información muy rápida, que varias informaciones muy rápidas te van a llevar esos 15 o 20 minutos y probablemente la conversión que tengamos al cliente final sea mucho menor. Y entonces la persona que viene aquí a buscar información también, también tiene que cambiar el chip, porque estará dispuesto, ¿no? Entrará la gente diciendo qué precio hay, qué horario hay libre, y cuando tú le dices, le rompes eso, ¿no? Y dices, no, tenemos que tener... Y explícame tu historia para ver si te podemos ayudarte. ¿Cómo reacciona la gente? Claro, como norma general lo entienden, y es verdad también que mucha de la gente que viene a preguntar por nosotros viene por el boca a boca, con lo cual también eso nos facilita mucho la labor. Pero el explicarles, ahora mismo no te puedo atender porque estoy con otras personas, ya les hace ver de la importancia que nosotros tenemos por el cuidado de la gente que ya entrena con nosotros. El querer atenderles de una manera pues más calmada y detallada también hace que ellos entiendan que, mira, esto no va a ser algo de te doy toda la información rápido y te entreno rápido y coges y te vas. Entonces, bueno, pues como norma general la gente suele tener muy buena predisposición oye, pues mira, me parece bien, te dejo mi teléfono o quedamos ya directamente, agendamos la cita y a partir de ahí pues me cuentas. Creo que es súper interesante, ¿no? Que el cambiar de paradigma y sobre todo que cambie la gente ese pensamiento de venir a un centro a entrenar y que no se la atienda desde el primer momento de forma individualizada, que yo creo que es lo que falta, ¿no? Y que realmente sepan la importancia que tiene tanto conocer a la persona desde el punto de vista del entrenador para individualizar el entrenamiento, ¿no? Que de eso se trata. Así que Javi, me tienes que enseñar todo esto. Pues vamos a por ello. Bueno, pues aquí se hace toda la magia del entrenamiento, así que ¿cómo es la experiencia usuario, ¿no? de la persona que entra aquí? Entra por la puerta, calienta, no sé, ¿cómo se hace? Bueno, nosotros normalmente el proceso que tenemos es que ellos nos esperan ahí fuera en recepción, donde acabamos de estar. Nosotros tenemos unos horarios de lunes a viernes de 6:30 de la mañana a 10:30 de la noche, de manera ininterrumpida. Entonces, cuando terminamos con un grupo, con un entrenamiento individual, salimos a la zona de recepción, llamamos al entrenamiento, al entrenado que tengamos en esa próxima hora y ya empezamos con él o con ella. Va a depender también mucho de si es un entrenamiento individual o es un grupo reducido, que son las dos modalidades que nosotros trabajamos aquí en el centro. Nosotros, desde lo que les comentamos a ellos, desde que pasan por la puerta hasta que se van, nos encargamos, menos de entrenar, que lo tienen que hacer ellos, absolutamente de todo. Entonces,
siempre trabajamos con una activación previa, trabajamos activación cardiovascular, movilidad articular, etc. Y luego ya tenemos la propuesta del entrenamiento para ese día, para ese grupo, para esa sesión o para ese entrenamiento individual, donde les vamos explicando poco a poco los ejercicios que vamos a ir haciendo, el porqué de cada uno de ellos. Insistimos muchísimo que nos gusta mucho a todos los entrenadores que nos pregunten, que cualquier duda que tengan, o esto para qué sirve, o en qué me puede ayudar esto, porque al final no elegimos los ejercicios al azar, sino que lo hacemos pues, con un conocimiento y con una base. Claro, ¿sabes? me acuerdo ahora, ¿no? Que una anécdota que me pasó con una entrenada que yo iba siempre en las primeras veces iba con Sí. todos los entrenamientos, ¿no? Anotados. Y claro, se sorprendió porque vio las notas y decía, ah, pero es mi entrenamiento. Yo pensaba que te inventaban los ejercicios, ¿no? Y digo, hombre, esto es mucho más complejo que inventarse, ¿no? Y has dicho que los dirigís todo, ¿no? Calentamiento, parte principal, supongo, vuelta a la calma también Sí. harán. ¿Cómo cambian ese chip, ¿no? La gente que entra nueva, de que todo esté súper organizado y que no tenga ni que pensar? No sé, ¿cómo lo llevan? Pues mira, como norma general, es verdad que un porcentaje bastante alto, quizá un 60, un 70% de la gente es gente que no tiene hábito de entrenar. Entonces, es fácil porque en muy pocas ocasiones han estado en centros deportivos de entrenamiento, en gimnasios grandes o pequeños nunca han estado, no saben lo que se suele hacer. Entonces, con esas personas es muy fácil porque es dirigirles directamente desde el inicio. Para la gente que ya tiene esa práctica habitual, sí es verdad que al principio hay algunos que venían, no vengo 10 minutos antes para calentar, no te preocupes y te lo vamos a hacer nosotros, tú tranquilo. Entonces, bueno, hasta que se habitúan, pues esas primeras sesiones son un poco más extrañas, pero luego la verdad que lo agradecen muchísimo porque entienden que hoy vamos a calentar de esta manera porque nos va a venir bien para la sesión, claro. y no es el calentamiento que nos vale para todos los días. Entonces, bueno, pues ya te digo que con ese tipo de gente quizá nos lleve un poquito más 2-3 sesiones, pero al final lo agradece todo el mundo. Sí, la cuestión es, ¿no? que al final hacer también, lo has dicho antes, ¿no? Que la persona también sea autodidacta, ¿no? Que vaya aprendiendo conforme va entrenando para darle esa capacidad de que sea capaz de comprender por qué está haciendo las cosas, ¿no? Y por qué tener que hacer un calentamiento diferente cada día, que el usuario normal, ¿qué pasa? Pues siempre hace lo mismo. Claro. Se mete en cita 10 minutos, Sí. o bici, o elíptica, o ya está. Y Javi, esto no se hace de la noche a la mañana. O sea, hay muchos entrenadores, ¿no? O mucha gente ve solamente esto, porque será la primera vez que ve el centro, pero ¿qué historia tiene este centro? Bueno, este centro viene de otro centro. ¿De otro centro? Sí, y de hecho, y el otro centro viene de la De calle. otro. Ah, de de la la calle, calle. sí. Sí, yo, bueno, llevo dedicado al mundo del entrenamiento, pues voy a camino de 20 años y empecé en esta última etapa, de donde nace Rendimiento y Salud, empecé a hacer entrenamientos en la calle, porque yo trabajaba en otro sitio, pero antes de irme, pues aprovechaba y tenía un entrenamiento individual y un grupo de chicas que querían, bueno, pues querían estar mejor, correr un poquito, etcétera. Y entonces, pues yo del material que tenía, nos íbamos a la Vía Verde, ahí a la calle muy cerquita de aquí, y empezamos a hacer nuestros primeros entrenamientos. Y de ahí nació el primer Rendimiento y Salud, que ya me dijeron, Javi, ¿y por qué no te planteas un local, un centro? Y es algo que yo ya tenía pues como 3 o 4 años en mente, pero que por diferentes circunstancias no me había atrevido a dar el paso, o no veía el momento todavía. Entonces, bueno, pues Rendimiento y Salud 1.0 nació muy cerquita de aquí, a 500 metros. Cogimos un local que tuvimos que acondicionar. Al principio empezamos con lo básico porque tampoco nos volvimos locos, pues pusimos el material que necesitamos, y a raíz de ahí, pues cada vez íbamos teniendo más gente, cada vez iba necesitando más apoyo de entrenadores externos, y poquito a poco, de ese Rendimiento y Salud 1.0 donde estaba yo solo, pues estamos aquí en la versión 2.0, que es un local el doble de grande que teníamos antes, con muchísimo más material y con 9 entrenadores que somos ahora. Claro, es que todo tiene un proceso, ¿no? Y yo creo que los entrenadores pecamos de eso, ¿no? De que somos ambiciosos, de por sí. No sé si es de la vena deportiva o no, de que siempre queremos ganar y queremos como, no, si tengo que hacer un proyecto, tengo que empezar ya con todo, ¿no? Y me gusta, ¿no? Que nos expliques que vienes de la calle, ¿no? Sí. De entrenar
de recursos casi cero, de seguramente llevar tus pesas, tus gomas, o incluso casi sin material. Y poco a poco, ¿cómo fue ese proceso? Porque una de las cosas o de las razones que pone la gente es que no tiene recursos económicos. Supongo que habrá sido también un proceso, ¿no? de ir ahorrando, porque esas primeras etapas solemos trabajar 10 horas, incluso seguramente que habrá algunos momentos de ahora que también trabajas tanto tiempo. Uno, no tenemos mucho tiempo para gastar el dinero que ganamos, entonces supongo que eso se invierte, se vuelve a reinvertir en el negocio. ¿O cómo ha sido esa historia económica? Sí, bueno, pues es verdad justo lo que decías antes, que es importante no saltarse etapas. Y no, venga, yo ya, el macrocentro, el súper grande, con absolutamente todo, pero empiezo yo solo y entonces al final, claro, eso te condena muchísimo. Entonces empezar pues con el material justo y mínimo que necesites, porque al final, si es que entrando con tu propio peso corporal bien hecho, es muchísimo, o sea, hay veces que es mucho más efectivo. Lo que es importante es eso, es tener la capacidad de transmitir confianza al deportista, que haga que crea en tu metodología, en tu entrenamiento y en tus ejercicios, y esa implicación va a hacer que los resultados lleguen. Poco a poco, ese dinero que va entrando, yo siempre he intentado que se reinvierta la mayor parte en el negocio, porque es lo que iba a hacer que el rendimiento y salud fuera creciendo. Yo no quería estancarme yo he generado autoempleo, me hago autónomo, trabajo, pues eso, 10, 12 o hasta 16 horas al día, que son las que abrimos nosotros, y ya está, y tengo los fines de semana pues para intentar vivir un poco, ¿vale? Yo quería que rendimiento y salud fuera algo más, que ayudara a muchas más personas, y evidentemente yo solo no puedo acceder a una gran cantidad de personas. Pues he formado un equipo, entonces esos inicios económicos pues empezaron con los ahorros propios que tenía y luego con ayuda familiar, especialmente la de mis padres, y bueno, pues con alguna financiación bancaria, que en esos momentos tú haces tus cuentas, es importante tenerlo claro desde el inicio, que parte del dinero que vas a recibir lo tienes que emplear en cubrir ciertas deudas que tienes que contraer al inicio. Desde que siempre nos ponemos en la mente que como que solo hay que pagar alquiler, ¿no? Pero sí, hay que pagar muchas más cosas, ¿no? Y bueno, yo creo que escuchándote, ¿no? Siempre hay que pedir ayuda. Sí, yo creo que sí, porque al final, como se suele decir, 4 ojos ven más que 2, y si son 10 ojos, pues imagínate tú lo que podemos avanzar. Entonces, pues pedir ayuda, que no hay ningún problema, habrá gente que te pueda ayudar en algún momento determinado, a lo mejor en ese momento otras personas no pueden ayudarte, siempre también rodearte de gente que haya pasado por esta misma situación, porque te ahorras muchas leches, muchos dolores de cabeza, etcétera, y aún así tener también súper claro que errores vas a cometer, y que yo cometí en el primer centro errores que dije, si algún día me cambio local no volverá a pasar, y no los he cometido, pero he cometido otros, que digo, si abriera un tercer local seguro que, o sea, hay que tener en la cabeza que errores vas a tener, pero lo importante es detectarlos cuanto antes y buscar solución a esos errores, y forma parte del aprendizaje. Javi, no has hablado de errores que has cometido, ¿no? Yo creo que habría que cambiar la palabra error, ¿no? Porque nuestro cerebro automáticamente como que lo ve algo malo, ¿no? Pero yo creo que se aprende muchísimo. Vamos a decir, no sé, ¿qué 3, 5 errores son con los que más has aprendido? Bueno, pues yo creo que sobre todo en el cambio del primer local al segundo es donde más he cometido que dice, joder, es alucinante, que lo normal es cometerlos en el primero, ¿sabes? Pero yo pequé en el segundo de intentar querer poner más cosas de las que necesitábamos. Y por ejemplo, bueno, pues pusimos un rocódromo. No me arrepiento, porque la verdad que le damos utilidad, hacemos algunas actividades, etcétera, pero no le sacamos todo el partido que en un principio tienes pensado, ¿vale? Entonces, pues la inversión fue muy grande porque lo hicimos con una empresa muy potente, súper contentos con el trabajo que nos hicieron, pero al final la rentabilidad que tiene la inversión que hicimos con la utilidad que le estamos dando, pues probablemente ese dinero lo podríamos haber invertido en otra cosa. Entonces, bueno, pues creo que ese error fue grande. Justo lo que te comentaba antes fuera de la grabación, que nosotros nos encontramos el local, pues estaba en bruto, y aquí en esta planta de abajo
pues decidimos dividirlo en varias zonas de trabajo, pues poner los tabiques, algunas puertas correderas, etcétera, y luego pues el uso diario, el día a día nos hizo ver que a lo mejor no era la mejor distribución. Entonces pues inviertes en hacer una obra que luego tienes que modificar, y entonces pues el invierno pasado pues decidimos hacer reforma y decidimos quitar todos los tabiques y volverlo a dejar como estaba al inicio. Pero bueno, son cosas que son errores que cometes, que no los cometes por supuesto a propósito, y como te he dicho antes, es importante tener en cuenta que los vamos a tener y que es necesario para un proceso de aprendizaje, ¿sabes? Y de hecho, bueno, pues hay un amigo con el que tenemos ahí un proyecto en común que habla de la palabra emprendizaje, que creo que está muy bien, que al final aprendes y emprendes casi a la vez. Y los errores son los que te hacen el ir diciendo, pues mira, esto sí, esto no, y ya está. Y bueno, pues asumirlos como parte del proceso y poco más. Y con la gente que entrena, porque supongo que no sé cuánta gente habrá pasado por los centros, ¿no? Por los diferentes centros, muchísimo. ¿Cómo era el trato al principio y cómo es el trato ahora? ¿Ha cambiado? No ha cambiado. Eso sí que teníamos clarísimo, que el trato tenía que ser totalmente individual, totalmente personalizado. Aquí esto no es un centro donde las personas sean un número, ¿vale? Son personas con nombre, con apellidos, con familias, con trabajos, con problemas, con inquietudes, como todos. Entonces creo que esa parte cercana no la podemos perder, y el estar pendiente de cada uno de ellos, de saber qué le pasa, de saber si ha tenido algún problema y el próximo a preguntarle, o de si alguien tiene, pues, ahora, ¿qué tal el día? Bueno, pues ahora vengo un poco agobiado porque mi hija tenía un examen y estaba súper nerviosa y tal, pues el próximo día a preguntarle qué tal el examen de la hija, pues hace que diga, joder, es que aquí no soy uno más, es que aquí soy una persona con sus problemas, con sus cosas, y que se preocupan por mí. Entonces, el estar pendiente desde el minuto uno que abrimos hasta el día de hoy creo que es lo que ha hecho que Rendimiento y Salud siga creciendo. Porque, claro, son dos cosas, ¿no? Primero, cómo siente la gente, porque que el entrenamiento sea tan individualizado, porque eso no se da. Y lo segundo, la gente ve esto y ve el trato, supongo que no se va nunca. Exacto, o sea, al final nosotros el nivel de rotación que tenemos es relativamente bajo. Evidentemente hay rotación como en todos los negocios, y por eso mismo el Rendimiento y Salud empezó con un entrenador y ahora somos 9. Al fin y al cabo, el sentimiento de pertenencia que tiene la gente, el que la gente esté a gusto, el que vea esa individualización del entrenamiento, el que vea que le viene bien, a nivel físico y a nivel mental, que se genera un buen ambiente de trabajo, pues hace que esa rotación sea bajita, y hace que cada vez pues, Rendimiento y Salud necesite más profesionales del ejercicio echándonos una mano aquí. Sin duda, porque al final yo creo que las personas ven realmente lo que es entrenamiento, las personas ven lo que realmente podemos hacer los profesionales del ejercicio por ellos, y lo entienden y invierten ese dinero, porque otra de las cosas que te quiero preguntar es eso, ¿no? ¿Cuánto cuesta y si ha cambiado mucho los precios durante este proceso de trabajar contigo en el parque aquí, y cómo rompe con Ciudad Real? Al final Ciudad Real es una capital donde hay un UFI, hay varios centros de entrenamiento que pueden ir a entrenar por 30 euros al mes. Entonces, cuando cambias tú ese chip, no sé, ¿en qué precio estamos hablando y cómo lo entiende la gente? Sí, pues mira, nosotros, al principio mis padres, especialmente mi padre, era muy... ¿Tú estás seguro que va a haber gente que pague este dinero por venir a entrenar contigo? ¿Sabes? Pero ¿tú quién eres? Y entonces, bueno, pues yo estaba seguro. No sabía por qué, o sea, no tenía la certeza, porque nosotros fuimos el primer centro de entrenamientos orientados al entrenamiento individual y grupos reducidos de Ciudad Real. Solo había gimnasios grandes. Entonces, la verdad que era un riesgo, pero bueno, yo al final me lancé. Y respecto a los precios, pues el ticket medio está en torno a 100, 120 euros aproximadamente, o sea que es una cuota elevada. Hay gente que paga un poquito menos, tenemos alguna cuota de 75, al igual que hay gente que puede pagar 400 euros, dependiendo del tipo de servicio que necesite. Pero
Bueno, al final nosotros consideramos que lo vale, porque la dedicación que le ponemos es enorme y sobre todo que te damos solución a tus problemas. Eso es lo que buscamos. Respecto a si hemos variado mucho los precios, pues los precios solo los hemos subido en casi 7 años que llevamos ya activos, solo los hemos subido en un par de ocasiones y fue muy al inicio, porque algunas tarifas se quedaron algo bajas, pero sí hemos tenido muy claro que a la gente que ha confiado en nuestro trabajo desde el principio hay que recompensarla, y la gente que empezó hace 5, 6, 7 años con nosotros les respetamos el mismo precio que tenían al inicio. Entonces, bueno, pues hay gente pagando cuotas un poquito más bajas, porque, básicamente por la confianza que tienen en nuestro trabajo, pero yo te digo que no hemos variado muchísimo las cuotas desde que abrimos hasta ahora. Aún habiendo pasado pues, por diferentes circunstancias económicas, la pandemia, etcétera, etcétera, bueno, pues de momento hemos decidido medianamente respetarlas, y no sabemos si en un futuro pues tendremos que hacer algún reajuste debido pues eso, a la cantidad de subidas que está habiendo por todos los lados, pero bueno, lo que pretendemos es tener un precio con el que nosotros nos sintamos cómodos, que cuando yo me siente con una persona te puedo decir son 100 euros al mes sin ningún tipo de complejo, y porque considero que lo vale. Exacto. Sí, la cuestión es que no hemos visto influenciar tantos años de lo que cuesta un deporte. Sí. Porque está un club de, no sé, de atletismo, de lo que sea, y la cuota, ni mucho menos son 100 euros al mes. Y es que es muy diferente el servicio que se ofrece, ¿no? Sí. Tanto aquí como en cualquier centro, ¿no? Un centro de entrenamiento personal que lo lleva un graduado de ciencia de actividad física y deporte, donde individualizamos el entrenamiento, por eso lleva mucho tiempo. Y creo que cuando la persona empieza a tener beneficios y empieza a ver el cambio, ¿no? Se da cuenta que ese precio incluso se puede ver como, creo que no equivale, ¿no? Que valga 100 euros, sino debería de valer mucho más. Pero bueno, me encanta que lance ese mensaje, porque yo creo que es un cambio de paradigma que debemos de dar en el sector. Javi, quiero que dejes un mensaje a esa persona que quiere entrenar y no se decide, ¿no?, a apuntarse a un gimnasio. Bueno, pues la única recomendación que daría es que te apuntes, que busques un profesional del ejercicio que tengas cerca, que no te lo pienses porque nunca es tarde, que tengas 70 años, 80 o 42, este es el mejor momento para empezar, el ahora, porque si vas buscando el momento perfecto nunca va a llegar, nunca va a llegar. Y más vale un gramo de acción que una tonelada de intención, así que creo que sería el mensaje a dar. Y el último mensaje para todas las profesionales del ejercicio que lo están viendo y bien están empezando a trabajar o bien se están pensando incluso abrir un centro, ¿qué reflexión sacan o qué recomendación le daría? Bueno, pues que se planteen un objetivo a medio o a largo plazo y que vayan trabajando poco a poco para cumplir ese objetivo. Y pues eso, yo como te comentaba antes, antes de abrir la primera instalación, el primer local, pues como 4 años antes yo ya lo tenía en mente. Entonces, poco a poco vas trabajando para ello, vas haciendo acciones que te vayan acercando a ese objetivo que tienes, y a partir de ahí que vayamos progresando, que vayamos haciendo cosas. Entonces, bueno, que tengas tu plan, que tengas tu objetivo, que generes acciones que te acerquen a ese objetivo. Si es abrir un centro, que busques ayuda, que te rodees de personas que ya hayan pasado por ese proceso, que te va a quitar muchísimos quebraderos de cabeza. Si tienes otros objetivos, pues acércate a personas que ya hayan pasado por tu misma situación. Entonces creo que es fundamental, y sobre todo que nunca dejes de aprender, que nunca des todo por sabido, que nuestra profesión evoluciona pues casi al día. Entonces, bueno, creo que es importante que tengas también esa ambición de querer aprender y de rodearte de los mejores, y por eso estás aquí hoy. Hombre, eso es todo claro, ¿no? Habéis dado cuenta, ¿no?, que por qué estoy aquí. Espero que lo hayáis entendido, porque para mí Javi es, ¿no?, esa evolución, ¿no? Y ya lleva muchos años antes que yo me pusiese a estudiar, y entiendes, ¿no?, entiendes que te tienes que apoyar o preguntar a gente que sepa más que tú, y no pasa absolutamente nada. Así que nada, Javi, muchísimas gracias por abrirnos tu centro. Espero que la gente que lo esté viendo, tanto sea de Ciudad Real, que venga aquí a entrenar, como si no es
que comprenda el cambio de paradigma que se está dando en el entrenamiento y nada. Pues muchísimas gracias, Hilde, y cuando me refería a que por eso estás aquí es porque es un grandísimo profesional que admiro y por eso estás aquí, si no, no traemos aquí a cualquiera, o sea que súper agradecido de que estés aquí con nosotros hoy y nada, muchas gracias a todos. Ya sabéis, tenéis que seguir todas sus redes sociales, las pondré abajo y cualquier cosa, cualquier duda que tengáis podéis escribirla en comentarios que estaremos encantados de contestaros.